Hola estimados estudiantes, bienvenidos a un video más y hoy vamos a ver el análisis de extremos relativos de una función. Primero vamos a iniciar con el criterio de la primera derivada. Dice si C es un punto crítico, que ya lo hemos visto en un video anterior. Para F, un intervalo abierto A, B que contiene a C, ¿verdad? Y F es derivable excepto quizás en ese punto C. Entonces se puede clasificar de la siguiente forma. Si f' cambia de forma positiva a negativa en ese punto C, entonces la imagen f de C es un máximo relativo de la función. O sea que la función hizo un cambio de ser creciente a ser decreciente. Por lo tanto, en ese punto C habría un máximo relativo. De forma análoga, si f cambia de forma negativa a positiva en ese punto, entonces la imagen de C es un mínimo relativo, pero si f' no cambia de signo en C, f de C, tenemos que esa imagen no representa ni máximo relativo ni mínimo relativo. Vamos ahora con un ejemplo. Vamos a determinar los extremos relativos de f de x igual a 2x más 3 por la raíz cúbica de x cuadrado. Vamos a aplicar su derivada para hacer análisis del criterio anterior. Muy bien, si aplicamos la derivada, obtenemos que la derivada de la función sería esta expresión. Note que estamos buscando los extremos relativos y esos extremos relativos suceden donde están los números críticos. Entonces vamos a terminar lo que son los números críticos. Observe que los números críticos suceden cuando la función o la derivada, perdón, cuando la derivada es justamente 0 o cuando la derivada se indefine. Note que para que esto sea 0, el numerador debe ser 0. Por lo tanto, el valor de x que satisface que me da 0, la derivada sería x igual a 1. Sin embargo, note también que en el denominador la función se indefine, por lo tanto, x igual a 0 sería otro número crítico. Por lo tanto, ya podríamos comenzar con el análisis de la función. Recuerden que los puntos críticos suceden en los números críticos, por lo tanto, sería conveniente ahora hacer una tablita para hacer el estudio de qué es lo que sucede con la función y su derivada, tomando valores a la izquierda y a la derecha de 1 y valores a la izquierda y a la derecha de 0. Muy bien, note que una vez que tenemos realizada esta tablita donde vamos a analizar el comportamiento del signo que tiene la derivada con valores que están a la izquierda de 0, con valores que están entre 0 y 1 y con valores que están a la derecha de 1, sería conveniente determinar la imagen de algunos de esos valores. Valores que estén a la izquierda de 0 podemos tomar menos 1 para evaluarlo en la derivada. Si evaluamos en la derivada, note que nos da 4, por lo tanto pondríamos un signo positivo. Seguidamente sería calcular la imagen de una preimagen que se encuentre entre 0 y 1. Un medio es un valor conveniente, por lo tanto si calculamos una aproximación de su imagen, sería menos 0,52 aproximadamente. Aquí lo que nos importa es el signo que posee la imagen y la colocamos. De forma seguida vamos a tomar un valor que esté a la derecha de 1, ¿verdad? En el eje X para calcular la imagen en su derivada. Note que si calculamos la imagen de 2, obtenemos 0,41 que es con signo positivo. Por lo tanto, noten que el criterio de la primera derivada me dice a mí, si cambia de positivo a negativo es porque esto es un máximo relativo. De forma análoga, note que para el punto x igual a 1, la derivada cambia de ser negativa a ser positiva. Por lo tanto, x igual a 1 es un lugar donde ocurre un mínimo relativo. Por último, sería conveniente dar cuáles serían esos puntos donde suceden esos máximos y mínimos relativos. Finalmente tendríamos que el máximo relativo sucede en ese punto 0, la imagen de 0 bajo f. Recuerden, el análisis lo hacemos todo con la derivada. Sin embargo, lo que debemos dar es con base en la función original. Por lo tanto, tendríamos que f de 0 sería 0. Y el mínimo relativo sucede en el punto 1, la imagen de 1. Pero la imagen de 1 bajo la función f, que es la original, sería menos 1. Vamos ahora con otro criterio, que es el criterio de la segunda derivada. Sea f una función tal que la derivada en un valor c es igual a 0, tal que la segunda derivada de f existe en un intervalo abierto, que contiene justamente a c. Entonces se cumple lo siguiente. Recuerde, c tiene la característica de que es un número crítico. Por lo tanto, si yo evalúo ese número crítico en la segunda derivada y me da algo que es positivo, la imagen es positiva, quiere decir que f de c es un mínimo relativo. Por otra parte, si evaluamos en la segunda derivada ese número crítico y me da negativo, quiere decir que f de c, o sea, la imagen de c,
es un máximo relativo. Y por último, si nosotros evaluamos justamente ese número crítico en la segunda derivada, pero no nos da 0, quiere decir que el criterio no me dice nada. Vamos ahora con un ejemplo. Dice, considera la función definida en f que va de menos 4 a menos 1 abierto con la función f de x igual a x cuadrado entre x más 1. Determine si x igual a menos 2 es un extremo relativo de la función. Para eso, recuerden que el criterio me dice que debo de encontrar las dos primeras derivadas de la función. Note que ya calculamos la primera derivada de la función y obtenemos esto. Sin embargo, observe que si nosotros evaluamos en la primera derivada menos 2, nos da justamente 0, puesto que este producto de aquí, este término, se anula. Si un valor evaluado en la primera derivada nos da 0 es porque ya sabemos que es un número crítico. Muy bien, sin embargo, debemos analizar ahora si ese valor x igual a menos 2 es un extremo relativo. Por lo tanto, vamos a utilizar ahora el criterio de la segunda derivada. Sin embargo, necesitamos la segunda derivada de la función. Muy bien, note que la segunda derivada es esta expresión de acá que si simplificamos obtenemos 2 entre x más 1 a la 3. Por lo tanto, debemos analizar qué es lo que sucede con x igual a menos 2. Por lo tanto, veamos que la segunda derivada de la función evaluado en x igual a menos 2 se obtiene que nos da como resultado menos 2, que es algo negativo. Por lo tanto, el criterio de la segunda derivada me dice que se tiene que en x igual a 2 se alcanza un máximo relativo. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es el análisis y graficación de funciones. Vamos ahora también a profundizar un poquito más en el criterio de la primera derivada porque es muy importante ya que nos da a nosotros también la monotonía. Vamos a explorarlo un poco más a fondo. Vamos a decir que f es una función derivable en el intervalo a, b y si yo tengo un subconjunto del dominio y si yo noto que la derivada es positiva para cualquier valor de este subconjunto, entonces la función se dice que es creciente en ese conjunto. Sin embargo, si la derivada siempre es negativa en todos los valores de x que pertenecen a este intervalo a, b, se dice que es decreciente. Y si la derivada me da justamente que es 0, quiere decir que es constante la función en ese intervalo o ese pedazo del dominio. Por lo tanto, si f es continua en el intervalo a, b, para ya los intervalos abiertos en los que f es creciente o decreciente, es conveniente seguir los siguientes pasos, que es 1. Localizar primero los números críticos de la función en el intervalo a, b, los cuales van a delimitar justamente esos intervalos que estamos buscando. Vamos con otros teoremas, que es el teorema de la concavidad. Para eso vamos a implementar lo que es la segunda derivada. Dice, si f es una función dos veces derivable en el intervalo a, b, entonces, si la segunda derivada es positiva en todos los elementos de ese dominio o ese conjunto, entonces f es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, entonces se dice que más bien la función es cóncava hacia abajo. Sin embargo, si nosotros tenemos que la derivada es igual a 0, es que la función es lineal en ese intervalo. Por lo tanto, no sería ni cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo. Otra definición importante es el de punto de inflexión. Bueno, el punto de inflexión sucede cuando la función cambia de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Si nosotros quisiéramos analizar esos puntos de inflexión o determinarlos, simplemente tendríamos que ver dónde es que la segunda derivada es 0 o dónde es que la segunda derivada no está definida. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica que presenta unos puntos de inflexión por ser cóncava hacia arriba y hacia abajo en ciertos puntos. Note que este segmento de la gráfica tiende a ser cóncavo hacia arriba, sin embargo ocurre un cambio de concavidad en este punto. Entonces vamos ahora con un ejemplo. Dice, considera la función f de x igual a x a la 3 menos 6x cuadrado más 9x más 1. Determina los intervalos en que la gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo y los puntos de inflexión. Recuerden, si estamos analizando la monotonía necesitamos la segunda derivada de la función, por lo tanto vamos a proceder calculando. Muy bien, una vez calculada la segunda derivada, note que nosotros directamente podríamos calcular ese punto de inflexión donde es que sucede el cambio de ser cóncavo hacia arriba o hacia abajo, simplemente en determinando los lugares donde la segunda derivada es igual a 0. Por lo tanto, de esta forma tenemos que el punto de inflexión sucede donde la segunda derivada es 0 y eso sucede justamente donde x es igual a 2. Simplemente sustituyendo f segunda por lo que vale y despejando la x. Bien, vamos a hacer el análisis de la segunda derivada para determinar la monotonía de la función. De igual forma debemos
sustituir o calcular las imágenes bajo la segunda derivada en valores que estén a la izquierda de 2 y valores que estén a la derecha de 2 también. Entonces sería conveniente un valor a la izquierda de 2 sería el 0, entonces calculamos la imagen de 0 y me da que es menos 12. Por lo tanto, colocamos el signo negativo, ¿verdad? No nos importa el valor que nos dé, sino el signo que nos dé. Seguidamente vamos a calcular la imagen de 3, puesto que está a la derecha de 2. Queremos ver qué es lo que sucede a la derecha de 2, cómo es que se comporta la segunda derivada. Entonces, si calculamos la imagen de 3, obtenemos que nos da 6, y eso es signo positivo. De esta forma, por el criterio de la segunda derivada, la función que estamos analizando es cóncava hacia abajo. Y la segunda derivada evaluada en ese lugar o en ese conjunto es positiva en ese conjunto, nos da que es cóncava hacia arriba la función. Muy bien, vamos a ver ahora con algunos otros tipos de ejercicios. Dice, a continuación se presenta un cuadro que resume la información sobre la primera y segunda derivada de una función f con un dominio R excepto los puntos x igual a menos 1 y 1. En el cual es continua. En la parte inferior se incluye la imagen de algunos de los valores señalados. Muy bien, entonces vamos a ir analizando a partir de esta tabla de valores cómo es que se comporta la función f. Note, aquí me está diciendo cómo es que se comporta la derivada y la segunda derivada. La primera derivada me dice a mí lo que son los puntos críticos y los intervalos de monotonía. Y la segunda derivada me dice a mí el punto de inflexión y además de eso la concavidad. Muy bien, vamos a ir analizando los intervalos de monotonía que se deducen a partir del comportamiento que tiene la primera derivada de la función. En este intervalo que estamos analizando acá es positiva, por lo tanto sería creciente. Y en este otro intervalo también sería creciente, puesto que el signo es positivo. Por otra parte, note que si la primera derivada es negativa en un intervalo, tendríamos que la función sería decreciente. Por lo tanto, en todos estos intervalos sería decreciente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se vale tomar los valores x igual a menos 1 y x igual a 1, puesto que no están definidos en la función. Muy bien, vamos ahora con el análisis de los máximos y mínimos relativos. Observe aquí, en x igual a menos raíz de 3, la primera derivada pasa de ser positiva a negativa, por lo tanto esto sería un máximo relativo. Y en x igual a raíz de 3, la primera derivada cambia de ser negativa a positiva. Por lo tanto, ya tendríamos los extremos relativos. Muy bien, analizando esos máximos y mínimos relativos, recuerden que son puntos, ¿verdad? Son coordenadas x, y. Por lo tanto, ya hemos determinado que ese máximo relativo sucedía en x igual a menos raíz de 3, por lo tanto tendremos que calcular su imagen también. La imagen sería esta, por lo tanto el punto sería x, y. Muy bien, note que la concavidad, si es cóncava hacia arriba, se define a partir de la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva en un intervalo, note que la segunda derivada es positiva en el intervalo que va de 1 hasta más infinito. Por lo tanto, tendríamos que este intervalo sería cóncavo hacia arriba, la función. Sin embargo, tenemos otro intervalo que es de menos 1 hasta 0, que también sería cóncavo hacia arriba, porque la segunda derivada es positiva en ese lugar. De forma análoga, tendría que la función f es cóncava hacia abajo en los lugares donde su segunda derivada sea negativa. Intervalos, entonces note que la segunda derivada es negativa de menos infinito hasta menos 1, por lo tanto ese intervalo es cóncava hacia abajo, y cóncava hacia abajo también en donde la segunda derivada es negativa. Aquí lo podemos ver de 0 hasta 1 también. Finalmente vamos a ver dónde es que sucede ese punto de inflexión, que se da justamente donde la segunda derivada cambia de ser positiva a ser negativa. Note que aquí en este intervalo la función sigue siendo negativa y cambia de ser negativa a positiva. Sin embargo, no se toma en cuenta puesto que este valor no está definido en la función. Note que aquí en 0, antes de 0, tenemos que la segunda derivada es positiva y después de 0 tenemos que la segunda derivada es negativa. Por lo tanto, el punto de inflexión sucede en 0, la imagen de 0. Por lo tanto, ese sería un punto de inflexión. Seguidamente, note que antes de 1 la segunda derivada es negativa y después de 1 la segunda derivada es positiva, pero no se toma en cuenta puesto que x igual a 1 no está dentro del dominio de la función. Por lo tanto, solamente tendríamos un punto de inflexión que sería el punto 0, Bueno, estimados estudiantes, espero que este video haya sido de su ayuda y nos vemos en los próximos. Chao.